Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Edinson Guanches y en esta ocasión quiero conversar un poco con ustedes sobre el contenido del curso online en diseño geotécnico y estructural de bases para equipos dinámicos. Como profesor de dinámica de estructura, que actualmente imparto dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, siempre me complace visualizar al final de estos cursos cómo nuestros estudiantes puedan ser una realidad los diseños de soporterías, bases, cimentaciones, de equipos dinámicos, equipos vibratorios, ya sea equipos rotativos, turbinas, reciprocantes, etcétera. En el contenido que consiguen en nuestra página web van a poder visualizar todo lo que son los aspectos teóricos, aplicación, ejercicios, casos reales, etcétera, que abordaremos a lo largo del curso. Sin embargo, en este pequeño video quiero mostrarles ciertos aspectos interesantes que estaremos abordando a lo largo del curso, como por ejemplo, tener en cuenta que estaremos trabajando con el código ACI 351, 3R y tener en cuenta que este reporte acaba de tener una actualización en el año 2018, muy recientemente. Este reporte ha venido evolucionando mucho a lo largo de sus últimas ediciones. Si visualizamos, por ejemplo, acá en el capítulo 6, que tiene que ver con análisis de vibraciones y criterios de aceptación, vamos a poder visualizar ya mucha más potencia en el código, como ahora se incorpora dentro de la normativa el manejo de el sistema estructural completo, cómo sería analizar la respuesta completa considerando el terreno, considerando la cimentación y la propia estructura para sistemas de cimentación rígido o sistemas de cimentación flexible, cómo abordar el caso, por ejemplo, de cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas. Es un caso bien interesante porque vamos a partir de la hipótesis de un diseño convencional de una cimentación superficial. Si supongamos que tenemos una zapata, por ejemplo, una cimentación superficial como la que se observa en este software, en el software Geo5, que hemos diseñado para que soporte un determinado equipo vibratorio. Hemos hecho todo un análisis de carga y finalmente hemos hecho una verificación de capacidad, un análisis de asiento y un dimensionado. Esto está muy bien desde el punto de vista estático de carga pseudoestática. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de vibraciones? Que obligatoriamente tenemos que pasar a los requisitos del ACI 351 para poder determinar lo que son las rigideces negativas, el amortiguamiento de esa cimentación y poder aplicar entonces todos los criterios de aceptación que establece dicho código para poder conocer si definitivamente las dimensiones con las que estamos trabajando son adecuadas, los espesores o si tenemos que hacer algún ajuste en particular. Ese sería, por ejemplo, el caso de una cimentación superficial. Para poner en práctica eso, utilizamos diferentes herramientas, como por ejemplo, lo primero es tener en cuenta que vamos a trabajar con documentos muy explicativos donde se visualiza toda la aplicación del código ACI 351 con ejemplos prácticos como el que se observa actualmente en pantalla, donde podemos determinar todas estas rigideces, todos estos amortiguamientos y poder finalmente aplicar ciertos criterios de aceptación y rechazo que establece el código ampliamente y que sirven entonces de criterio para poder establecer las dimensiones, para poder establecer los espesores, para poder incluso establecer la tipología de anclaje que utilizaríamos para un equipo en particular. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el caso de los pilotes? Bueno, vamos a tener una realidad donde probablemente hagamos originalmente un diseño de un grupo de pilotes. Supongamos que este grupo de pilotes va a servir de soporte a un equipo de igual forma, un equipo vibratorio, un equipo dinámico, al cual haremos un análisis. Okay. Probablemente haremos un análisis ante cargas laterales, momentos, cortantes, deformaciones, etcétera. Haremos un dimensionado del grupo de pilotes, pero vamos a conseguir el mismo problema. Esto está muy bien para cargas estáticas o para cargas pseudostáticas. Pero ¿qué ocurre con el componente dinámico? En este caso, de igual manera, si volvemos al código ACI 351, vamos a visualizar que el código aborda, adicional al caso de cimentaciones superficiales, también aborda todo lo correspondiente a la respuesta de pilotes. Pilotes individuales, como se observan acá, o incluso grupos de pilotes, como se observa acá. Entonces, vamos a poder aplicar de igual manera ciertas herramientas paso a paso, como este caso que les visualizo acá en pantalla, donde fíjense que siguiendo el procedimiento ACI 351 se logra analizar
un grupo de 4 pilotes que está soportando en este caso un equipo vibratorio y cómo se obtuvieron las rigideces dinámicas, los amortiguamientos, para finalmente aplicar los criterios de aceptación y rechazo y validar si en efecto ese dimensionado, esa cantidad de pilotes y esa separación de pilotes está correcto para soportar las vibraciones de dicho equipo. Ya si dominamos este tipo de análisis, los conceptos que establece el código, etcétera, vamos a poder entonces utilizar herramientas mucho más sofisticadas, como por ejemplo esta que se observa acá, el software Dyna-N, por ejemplo, es un software muy potente que permite determinar funciones de impedancia, rigideces dinámicas, amortiguamientos, etcétera, y poder ya tener un manejo mucho más ambicioso de lo que son las rigideces, poder visualizar, por ejemplo, la respuesta a nivel de desplazamientos o rotaciones, como se observa en esta gráfica, de grupos de pilotes tan complejos como este que se observa acá. Pero claro, todo el mecanismo de respuesta va a depender de los criterios que hemos indicado anteriormente. Y visualizar también una realidad que podemos conseguirnos frecuentemente y es el caso de las estructuras existentes. Tenemos casos donde, por ejemplo, esta base es de un equipo que tuvimos la oportunidad de atender, una turbina de 20 megavatios que estaba apoyada sobre pilotes y el problema era que existía todo una patología de vibraciones caracterizadas por agrietamiento, por daños muy severos en el sistema estructural y en ese caso había que plantear ciertos sistemas de reforzamiento para todo el control de vibraciones, pero lo interesante también es que se hicieron pruebas de vibraciones, pruebas de velocidad de vibración en el equipo y en ciertos puntos particulares de la estructura, teniendo en cuenta que dicho sistema estructural estaba apoyado sobre un grupo de pilotes, como el que veíamos anteriormente. Entonces, este tipo de proyectos se debe abordar teniendo en cuenta entonces el manejo de cómo atender la rigidez del sistema suelo-cimentación que hemos diseñado previamente y ya luego cómo atender el caso del manejo de amortiguamientos y todo lo que es la respuesta integral del sistema estructural conjuntamente con la cimentación, poniendo en práctica entonces lo que establecen actualmente los códigos, como el ACI 351, que será el código que servirá de columna vertebral a este curso de formación y poder entonces aplicar estos casos, estos ejemplos prácticos para hacer una realidad ya nuestros proyectos y que ya todo lo que es el diseño de la cimentación que hemos establecido previamente quede totalmente validado mediante la aplicación de estos criterios. En función de esto, no me queda más entonces que extender una cordial invitación a participar en este programa de formación en diseño geotécnico y estructural de bases de equipos dinámicos que inicia próximamente el 6 de mayo y tiene una duración de 4 semanas. Muchas gracias y hasta luego.